los niños y niñas, pero ellos están fuera, ellos están reaccionando con la sociedad, contra la sociedad. Pero no, eso es otra cosa, pero por esa vía podemos, quién sabe, meter aquí, no. Tienen que cumplir esto que dice la ley, que tienen que, primero que su comportamiento individual, los chicos que están en consumo, un poco lo que tú me estás diciendo, o están en restablecimiento de derechos, sin estar vinculados a la SRPA, no son ellos los que han salido de la lógica de la sociedad. Son sus núcleos, son sus redes, sus padres o sus núcleos familiares no garantizan derechos, fueron incorporados a prácticas de consumo, etcétera, etcétera, pero no están en franca rebelión, si me permiten el término, en el concepto más general, no están en franca rebelión contra la sociedad. Un chico del sistema de responsabilidad penal, aunque no lo creamos, pero creo que sí lo creemos, sí está en rebelión con la sociedad. Lo primero que caracteriza, lo dijo la doctora Gabriela, cómo se identifica que un chico está en reacción con la sociedad. Pues porque vive en un eterno presente, ni pasado, porque su pasado es doloroso, de abuso, de todo lo que ustedes conocen, y no tiene futuro porque no les interesa. Es un eterno presente. Eso que hemos denominado, o que los académicos han denominado, el tiempo paralelo, ¿ok? Un eterno presente, no futuro. Primer mensaje entonces. Está regulado por ley la prestación del servicio educativo a las poblaciones, con el enfoque poblacional de los chicos del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Ya está normado. Y está reglamentado a través del decreto 2383. Entonces, lo primero que queremos insistir aquí es, si nosotros vamos a organizar la prestación del servicio educativo desde el establecimiento educativo para los jóvenes del sistema de responsabilidad penal, tenemos que tener 3 decretos enfrente, 3 normas que nos regulan. 1, el decreto 1860, ¿por qué? Porque es educación formal. Porque es educación formal, no es el decreto 3011. ¿O sí? Entonces todos los docentes, todos los rectores o secretarios de educación o líderes que no han logrado comprender el mensaje, mire, es que la norma es clara. No es por 3011, no es por horas extras, eso lo especifica la directiva y el decreto, pero simplemente porque es educación formal. Educación formal que no es para adultos. Cuando yo voy a prestar el servicio educativo, la educación formal para adultos, ¿qué tengo en cuenta? El decreto 1860 y el decreto 3011. Entonces, cuando yo voy a organizar la prestación del servicio educativo de nuestros chicos, voy a tener en cuenta el decreto 1860 porque es la forma de regular la prestación del servicio de educación formal. Si voy a regular la prestación del servicio educativo para los chicos del sistema de responsabilidad penal dentro de la educación para el trabajo y el desarrollo humano, pues tenemos que dar la discusión desde el, ¿cómo se llama el decreto? Desde el 14 algo, desde que regula desde ese y desde el 2383. Desde esos 2 tengo que dar yo la organización. Por eso cuando me dicen a mí algunas discusiones que hemos tenido con los compañeros, decían, no, es que yo no puedo cambiar la forma como tengo organizada la titulación de los chicos en el SENA. Claro que tiene que hacerlo, porque es que la norma le dice que usted tiene que transformar, porque tiene que dar educación pertinente. Lo dice la ley. Pero también tenemos que tener en cuenta el decreto 1290 del 2009. ¿De qué se ocupa el decreto 1290, doctores? No. ¿Cómo? ¿De qué se ocupa? La promoción, la evaluación y la promoción. La evaluación y la promoción, no solamente la evaluación. Evaluación y promoción. Entonces, tenemos que tener en cuenta, si yo voy a construir la estrategia pedagógica permanente, multigradual, para la atención de los chicos del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, son esos 3 los principales marcos reglamentarios que yo debo tener en cuenta. Señores rectores, señores profesores, señores secretarios de educación. Es otra cosa, pero tengo que moverme dentro de esos marcos reglamentarios.
Pero además, para decir una última cosa en esta parte, y es, pues no son modelos educativos flexibles. Porque si a mí me dice la norma, es que yo tengo que tener en cuenta la situación personal del individuo y su situación y sus situaciones, pues las situaciones del chico de Chocó, del chico de Quibdó, Susana, son unas muy propias que los chicos del Amazonas, o de la costa, o de Putumayo, o de Florencia, o de Cali. Yo no puedo pretender que en principio construya un modelo educativo flexible único para los chicos del sistema de responsabilidad penal. Por eso hemos construido esos lineamientos, que deben ser adecuados, adaptados, incorporados, recreados a la lógica de las regiones y de los establecimientos educativos. Claro, esa primera idea está reglamentado. En este momento no necesitaríamos nada más para hacer lo que queremos hacer, ¿ok? Ok, de acuerdo. Gracias, de acuerdo. La de convivencia escolar que lo mencionaba, en el sentido que lo mencionaba Manuel, gracias. Pro. Está en problemas de edad, está en problemas de desescolarización. Que me digan los expertos acá que tienen ya estadísticas más interesantes, porque estoy trabajando con números reales, efectivamente, que la gran mayoría de los niños que están en el sistema de responsabilidad penal tienen estas dos particularidades casi, tienen una desescolarización bastante interesante. Yo opino en la investigación que he hecho en el sistema de responsabilidad penal de Popayán, que casi el 75% de los niños que ingresan están desescolarizados y que efectivamente hay grandes dificultades, es por eso, en estado de ocio y una cantidad de cosas, porque los niños de hoy no salen de las escuelas a trabajar, salen de las escuelas a delinquir a través de los procesos de consumo. Eso ya está totalmente demostrado con las investigaciones que se han hecho. Entonces, un sistema regular, 1860 año 1994, se queda muy apretado efectivamente para poder desarrollar con esos niños, lo que usted decía y lo que decía ahorita. Si un niño que no tenga escolarización primaria, alfabetización, que en los sistemas flexibles como 30-11 de ciclo 1 y ciclo 2, ¿cómo lo mete un sistema regular a estar todo un año? ¿Cómo lo avanza? ¿Cómo lo entrega? Entonces, tendríamos que tener en cuenta también eso y permitirle efectivamente poder flexibilizar dos cosas en particularidad, contenidos y tiempo. Bueno, gracias. Tienes toda la razón y vamos a guardar eso que tú acabas de colocar ahí, flexibilidad. Gracias por ese aporte. El concepto central de todo esto es flexibilidad. Flexibilidad. Gracias, doctor. No la flexibilidad de una varilla de media, digo yo. Déjenme avanzar, porque si no me dejan avanzar, ¿cómo le hago? Pero además tenemos que tener en cuenta los referentes internacionales, que ya lo mencionaba la doctora, y nos refresca también la memoria un poco Manuel, que condicionan también la prestación del servicio educativo de los chicos. Es decir, eso, y además que están incorporados, Manuel, a la normatividad por vía de la incorporación a través de ley, y con el bloque, ¿cómo llama Javier? Ustedes los abogados están incorporados al bloque que constitucional. Bloque de constitucionalidad o a través de la incorporación de la ley 1098 que recoge muchos de ellos, ¿no es cierto? Están incorporados. Aquí simplemente los voy a mencionar, pero sería muy bueno que profundizáramos a posteriori ya en cada caso, ¿no es cierto? Las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Beijing, 1985, doctor Manuel, Convención Internacional de los Derechos del Niño, 1990, Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil, que es diferente a la atención de los chicos que ya han transgredido la norma, 90. Las reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad, las reglas de Tokio, 1990. Las reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de la libertad, las de La Habana, que creo que son las… Bueno, todas hay que revisarlas, pero estas hay que trabajarlas muy bien. Y la observación general número 10 de los derechos del niño en la justicia de menores. Esa es también muy importante de observar.
Hay que incorporar a nuestras reflexiones en los proyectos educativos institucionales, hay que incorporar esa reflexión. Solamente quería traerlas, ¿ok? Bueno. Y el tercer referente, en términos, lo comentaba la doctora, el tercer referente, claro, es el sentido de la ley 1098. Yo no puedo prestar el servicio educativo a los jóvenes del sistema si no incorporo la 1098. ¿Qué pasó? ¿Qué dice? Ah, uy, qué vergüenza. Yo tengo ese problema, yo nunca aprendí a tipear. Yo nunca aprendí a tipear, entonces yo tipeo con estos dos dedos. Entonces cometo toda la cantidad de errores. Yo me demoro 2 veces lo que una persona común y corriente se demora en digitar y en redactar y darle forma a un texto, porque así, mis 50 años vinieron así. La ley 1098, disculpen por favor, qué pena. Fundamentalmente, en lo que tiene que ver con la protección integral, es decir, tenemos que incorporar también esa reflexión, la protección integral, que es, pues, como ven ahí, lo voy a repetir, lo decía la doctora Gabriela, que es el reconocimiento a los chicos como sujetos de derechos. Es como lo principal, ¿no es cierto? Y la garantía y cumplimiento de los mismos, la prevención y amenaza de la vulneración. Tenemos que tener en cuenta la finalidad también de las medidas, aunque nosotros, ojo, nosotros en educación no administramos medidas, pero sí de alguna manera la medida y la finalidad de la medida inciden en la estructuración de la estrategia. Incide en la estructuración de la estrategia, ¿no es cierto? Y la misma medida. ¿Por qué? La misma medida o sanción, perdón, la misma medida, porque medida solamente hay una, que es el internamiento preventivo, y las sanciones. Porque yo de alguna manera voy a asumir la formación del chico que está con amonestación. El chico que está con amonestación es un chico que generalmente está regularizado educativamente. La embarra, pero está regularizado. Y tienes núcleos, redes más bien, de protección, de acogimiento en sus familias, etcétera, no es muy complicado. La imposición de reglas de conducta, las demás sanciones me configuran a mí, me condicionan y me configuran el montaje de la estrategia. Necesariamente. Además, una cosa muy importante que lo dice el decreto 2383, y es la forma como los muchachos llegan a la medida.